Encontré a mi hija de 38 años temblando sola en el jardín helado en Nochebuena, mientras dentro de la casa la familia de mi yerno brindaba con cava y reía como si nada hubiera pasado. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Elena Morales Ruiz, tengo 65 años y pensé que había visto de todo en mi vida como enfermera durante 4 décadas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubriría esa noche del 24 de diciembre de 2024. Había decidido hacer una visita sorpresa a mi hija Laura para Nochebuena. Llevaba meses sin verla presencialmente. Solo videollamadas rápidas donde siempre parecía apurada, nerviosa, como si alguien estuviera escuchando detrás. Algo en su mirada me inquietaba, pero cada vez que preguntaba si todo estaba bien, me respondía con una sonrisa forzada. Sí, mamá, solo cansada del trabajo y los niños. Esa tarde, después de terminar mi turno en el hospital donde trabajo medio tiempo desde mi jubilación, decidí que ya era suficiente. Pasé por la pastelería favorita de Sofía y Pablo. Compré roscón de Reyes y algunos regalos de última hora. El instinto maternal que nunca me había fallado me gritaba que algo estaba mal con mi hija. Llegué a la urbanización Las Flores en Majadahonda, cerca de las 8 de la noche. La casa de David y Laura siempre había sido motivo de orgullo para ella. Un chalet adosado de 2 plantas con jardín que habían comprado cuando David consiguió su ascenso en la empresa de construcción de su padre. Las ventanas estaban brillantemente iluminadas. Se escuchaba música navideña y risas que llegaban hasta la calle. Pero lo que vi al acercarme me heló la sangre. Sentada en el pequeño banco de hierro forjado del jardín, sin abrigo, apenas con un jersey fino de lana gris, estaba mi Laura. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, temblando visiblemente, y las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. La temperatura marcaba 1 grado centígrado según mi teléfono. «¿Laura? Dios mío, hija, ¿qué haces aquí afuera?» Corrí hacia ella, dejando caer las bolsas de regalo sobre el césped húmedo. Mi hija levantó la vista, sobresaltada, como si hubiera sido descubierta haciendo algo malo. Sus ojos, que siempre habían sido su mejor rasgo, estaban hinchados y enrojecidos, con ojeras profundas que no recordaba haber visto antes. «Mamá, no sabía que vendrías. David no me dijo...» Su voz sonaba rota, apenas un susurro. «¿Cómo que no te dijo? Estás congelándote aquí afuera. ¿Dónde están Sofía y Pablo?» «Dentro, viendo la película de Navidad con la familia». La forma en que pronunció la familia me llamó la atención, como si ella no formara parte de ella. Me quité inmediatamente mi abrigo de lana y se lo puse sobre los hombros. Estaba helada. Sus labios tenían un tinte azulado. «Laura, me estás asustando. ¿Por qué estás aquí afuera en esta temperatura? ¿Habéis discutido?» Mi hija cerró los ojos con fuerza, como si reuniera valor para hablar. «Tuvimos una conversación durante la cena. Carmen dijo que era mejor que me tomara un tiempo para reflexionar sobre mis actitudes antes de seguir arruinando la Nochebuena de todos. Carmen Santos, la madre de David, una mujer de 62 años que siempre me había parecido controladora, pero hasta ahora había mantenido las formas conmigo. ¿Qué actitudes? ¿De qué está hablando esa mujer?» Laura se estremeció, y no solo por el frío. «Ya sabes lo que piensan desde los embarazos que perdí. Dicen que estoy amargada, que proyecto mi tristeza en toda la familia, que los niños sufren viéndome así». Mi corazón se aceleró. Laura había perdido 3 embarazos en los últimos 2 años, después del nacimiento de Pablo. Había sido devastador para ella, y yo había notado cómo había caído en una depresión profunda que nunca había querido tratar profesionalmente. «¿Te han echado de tu propia casa en Nochebuena?» La rabia comenzaba a hervirme en el pecho. «No es mi casa, mamá. Está a nombre de David y Miguel. Yo solo vivo aquí». Su voz se quebró completamente.
En ese momento, escuché una carcajada especialmente fuerte, proveniente del interior, seguida de la voz de Miguel Santos gritando: «Por el año que viene, que nos traiga más alegrías y menos drama familiar». Más risas, brindis. Mi hija se encogió como si la hubieran abofeteado. Fue en ese momento que entendí que todo lo que creía saber sobre la vida de Laura era una mentira cuidadosamente construida para protegerme, y que mi niña de 38 años estaba viviendo un infierno que yo había sido demasiado ciega para ver. Tomé a Laura del brazo con firmeza pero delicadeza. «Vamos a entrar ahora mismo. Quiero ver a mis nietos y hablar con esa gente». «No, mamá, por favor». Laura se resistió, sus ojos llenos de pánico. «Si entro ahora, después será peor. Carmen dice que cuando me pongo así, los pequeños se ponen nerviosos y no pueden disfrutar de las fiestas». Esas palabras me golpearon como una bofetada. ¿Cuándo había empezado mi hija a hablar de sí misma como si fuera un problema, una molestia en su propia familia? «Laura Morales Vega, eres mi hija y la madre de esos niños. Nadie, escúchame bien, nadie tiene derecho a echarte de una celebración familiar». Mi voz salió más dura de lo que pretendía, pero la situación me superaba. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y apareció David, mi yerno de 40 años, con su 1,80 m de altura y esa sonrisa que antes me parecía encantadora y ahora me resultaba falsa. «Elena, qué sorpresa tan agradable». Su tono era jovial, como si fuera completamente normal encontrar a su esposa congelándose en el jardín. «Laura no me comentó que habías llamado». «Porque no llamé. Vine a ver a mi familia en Nochebuena». Mantuve mi brazo protector alrededor de los hombros de Laura. «¿Puedes explicarme por qué mi hija está aquí fuera con esta temperatura?» David suspiró teatralmente, como si fuera un padre paciente lidiando con una niña caprichosa. «Mi madre intentó tener una conversación constructiva con Laura sobre su actitud últimamente. Ya sabes cómo se pone desde... bueno, desde los problemas que tuvo. Los problemas que tuvo. Los abortos espontáneos habían quedado reducidos a problemas, como si Laura hubiera decidido conscientemente perder esos embarazos. ¿Y la solución fue mandarla al jardín en diciembre? Nadie la mandó, Elena. Laura decidió salir a tomar aire fresco cuando la conversación se puso un poco intensa. Su mentira sonaba ensayada. «¿Por qué no entran? Los niños se van a emocionar mucho de verte». Laura me apretó el brazo, suplicándome con los ojos que no armara un escándalo. Pero yo había tomado una decisión. Iba a entrar a esa casa y ver exactamente qué tipo de ambiente familiar habían creado para mi hija. El salón estaba decorado con buen gusto navideño. El árbol brillaba con luces doradas, había guirnaldas en cada rincón y el olor a canela y vino caliente flotaba en el aire. Carmen y Miguel Santos estaban sentados en el sofá principal, copas de cava en sus manos, mientras Sofía y Pablo jugaban con unos videojuegos en la alfombra. «¡Abuela Elena!». Sofía corrió hacia mí, sus 12 años de edad evidentes en esa mezcla de niñez y preadolescencia. Pablo, de 10, las siguió más tímidamente. Los abracé con fuerza, notando inmediatamente algo extraño. Ninguno de los dos miró hacia su madre cuando entramos. Era como si Laura fuera invisible para sus propios hijos. «Buenas noches, Elena». Carmen se levantó elegantemente, su vestido rojo de marca contrastando con el jersey modesto de Laura. «Qué bueno que vengas a acompañarnos. Estábamos teniendo una velada tan tranquila». El énfasis en tranquila no pasó desapercibido. Miguel, desde su sillón, alzó su copa en mi dirección. «Elena, siempre es un gusto. Sírvete una copa y acompáñanos. Los niños han estado de maravilla toda la noche». Me quedé de pie junto a Laura, quien se había quedado cerca de la entrada como si no se atreviera a avanzar más. «Sofía, Pablo, ¿no van a saludar a su mamá?». Los pequeños intercambiaron una mirada extraña. Sofía fue la primera en hablar. «Mamá estaba un poco triste antes, así que abuela Carmen dijo que era mejor dejarla descansar afuera». Descansar afuera. A 1 grado de temperatura.
¿Triste por qué, cariño? Pregunté, manteniendo mi voz suave para no asustar a los niños. Porque abuela Carmen le preguntó cuándo iba a darnos un hermanito, y mamá se puso a llorar otra vez. Pablo habló sin malicia, con la honestidad brutal de un niño de 10 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se aclaró la garganta con delicadeza. Los niños a veces malinterpretan las conversaciones de adultos, Elena. Simplemente estábamos hablando sobre planes familiares para el futuro, y Laura se sensibilizó demasiado. Ya sabes cómo ha estado desde sus dificultades. Miré a mi hija, que tenía la vista clavada en el suelo, los puños cerrados a sus costados. Su cuerpo entero irradiaba humillación. «Carmen», dije con la voz más controlada que pude reunir. «Mi hija ha perdido 3 embarazos en 2 años. No son dificultades, son tragedias. Y preguntarle por más hijos en Nochebuena me parece especialmente cruel». «Nadie está siendo cruel, Elena». Miguel intervino desde su sillón, sin siquiera molestarse en levantarse. «Simplemente creemos que Laura necesita ayuda profesional para superar estos temas. Su negatividad está afectando a toda la familia, especialmente a los pequeños». «¿Su negatividad?». Mi voz se alzó involuntariamente. «¿Están hablando de duelo? ¿De depresión después de perder 3 bebés? Exactamente por eso necesita ayuda». Carmen añadió con falsa preocupación. «Nosotros solo queremos lo mejor para esta familia. Los niños necesitan estabilidad, no drama constante». Fue entonces cuando entendí el juego. Habían convertido el dolor legítimo de Laura en una narrativa donde ella era el problema, la fuente de toxicidad familiar que necesitaba ser controlada, silenciada, excluida. Y lo más aterrador era que Laura parecía haber aceptado completamente esa versión de la realidad. La tensión en el salón era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Observé cómo Sofía y Pablo regresaron a sus videojuegos, aparentemente acostumbrados a este tipo de conversaciones incómodas entre adultos. Eso me preocupó más que cualquier otra cosa. ¿Saben qué? Tienes razón, Miguel. Laura necesita ayuda. Mi declaración sorprendió a todos, especialmente a mi hija, quien me miró con ojos llenos de traición. Necesita ayuda para lidiar con una familia política que convierte su dolor en un arma contra ella. Carmen dejó su copa sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Elena, creo que estás malinterpretando la situación. Nosotros amamos a Laura como a una hija. ¿Así aman a una hija? ¿Mandándola al frío por expresar dolor? ¿Usando sus pérdidas como excusa para aislarla de sus propios hijos? David se acercó, colocándose estratégicamente entre su madre y yo. Mamá Elena, por favor, estás alterando a los niños innecesariamente. Laura sabe que puede contar con nosotros, pero también debe entender que su actitud afecta el ambiente del hogar. ¿Su actitud? Mi voz se alzó otra octava. ¿Hablas del duelo natural de una mujer que perdió 3 bebés deseados? Fueron 3 accidentes biológicos, Elena. Ocurren más frecuentemente de lo que crees. La frialdad con que Miguel pronunció estas palabras me dejó helada. Lo anormal es aferrarse a ese dolor durante 2 años, especialmente cuando ya tiene 2 hijos sanos. Laura finalmente habló, su voz apenas audible. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Ellos tienen razón. He sido egoísta con mi tristeza. Esas palabras me partieron el corazón. Mi hija, la misma que había llorado de felicidad cuando nacieron Sofía y Pablo, que había decorado cuartos de bebé 3 veces con ilusión infinita, ahora consideraba egoísta llorar por esas pérdidas. Laura, mírame. Me coloqué frente a ella, ignorando completamente a los santos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tus bebés sin que alguien te dijera que era demasiado, que era hora de superarlo, que estabas siendo dramática? Sus lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. No puedo, mamá. Los niños me ven, se preocupan. Carmen tiene razón. Debo ser fuerte por el bien de todos. ¿Fuerte? ¿O callada? Mi pregunta flotó en el aire como una acusación. Carmen se puso de pie bruscamente,
Elena, estás cruzando líneas que no deberías. Esta es nuestra casa, nuestra familia. Laura forma parte de ella bajo nuestras reglas y valores. ¿Nuestras reglas? Repetí, incrédula. ¿Cuáles son exactamente esas reglas, Carmen? Respeto mutuo, consideración por el bienestar colectivo y superación personal sin autocompasión. Enumeró como si fuera un catecismo familiar. Entiendo. ¿Y quién decide cuándo Laura ha guardado luto suficiente? ¿Quién establece el cronograma para su duelo? Miguel se levantó finalmente, su presencia imponente llenando el espacio. Elena, creo que es mejor que te retires. Esta conversación está tomando un rumbo destructivo. ¿Destructivo para quién? ¿Para vuestro sistema perfecto donde Laura debe sonreír y fingir que está bien mientras ustedes la humillan? Nadie humilla a nadie aquí. David intervino con voz dura. Laura tiene tendencias depresivas que requieren manejo cuidadoso. A veces eso implica establecer límites claros. ¿Límites como expulsarla de la celebración navideña? Límites como no permitir que su negatividad arruine momentos especiales para los niños. Carmen había recuperado su compostura fría. Sofía y Pablo merecen una Navidad alegre. No ser testigos constantes del drama de su madre. Miré hacia mis nietos, que seguían jugando pero obviamente escuchaban cada palabra. Sofía especialmente tenía esa expresión tensa que reconocía en niños que han aprendido a caminar sobre cáscaras de huevo emocionales. Sofía, cariño, ven acá un momento. Mi nieta se acercó lentamente. ¿Cómo te sientes cuando mamá está triste? La pregunta simple desató algo en la niña. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me da miedo que se vaya como los bebés que no nacieron. El silencio que siguió fue devastador. Laura emitió un gemido ahogado y corrió hacia el baño. El sonido de la puerta cerrándose resonó por toda la casa. Carmen suspiró dramáticamente. ¿Ves lo que provocas con estas preguntas, Elena? Ahora Sofía está alterada y Laura tendrá otra crisis. Pero yo estaba enfocada en mi nieta, quien temblaba ligeramente. ¿Quién te dijo que los bebés se fueron, Sofía? Abuela Carmen explicó que a veces las mamás no pueden cuidar bien a los bebés y por eso se van al cielo. Dice que por eso mamá está siempre triste, porque no supo cuidarlos. La monstruosidad de esas palabras me golpeó como un tsunami. Habían convencido a una niña de 12 años de que su madre era responsable de perder 3 embarazos. Habían plantado en esa mente inocente el terror de que Laura podría no saber cuidarla también. Carmen Santos. Mi voz salió tan baja y controlada que sonaba peligrosa. ¿Le dijiste a mi nieta que su madre mató a sus hermanos por negligencia? Nunca usé esas palabras. Simplemente expliqué la realidad de manera apropiada para su edad. ¿La realidad? ¿Tu versión torcida donde culpas a Laura de algo completamente fuera de su control? Miguel se acercó amenazadoramente. Elena, estás histérica. Creo que es momento de que te vayas. No me voy a ninguna parte sin mis nietos y sin mi hija. Tus nietos viven aquí. Laura vive aquí. Tú eres una visita que se ha vuelto inoportuna. Su tono había adquirido un matiz amenazador. En ese momento Laura regresó del baño, los ojos hinchados, pero aparentemente más calmada. Se dirigió directamente hacia mí. Mamá, creo que es mejor que te vayas. No quiero causar más problemas. Pero por primera vez en toda la noche, cuando me miró, vi algo diferente en sus ojos. No solo resignación y dolor, sino una chispa diminuta de algo que parecía sospecha, como si mis palabras hubieran plantado una semilla de duda sobre la narrativa que había aceptado durante 2 años. Esa pequeña llama me dio esperanza. Y también me confirmó que esta guerra apenas comenzaba. Me fui de esa casa con el corazón destrozado, pero con una determinación férrea ardiendo en mi pecho. Durante el trayecto de vuelta a mi apartamento en el centro de Madrid, no podía dejar de pensar en la mirada de Sofía cuando confesó su miedo, ni en cómo Laura había interiorizado completamente la culpa por algo tan natural y doloroso como perder un embarazo. Llegué a casa pasada la medianoche de Nochebuena, pero el sueño era imposible.
Me preparé una manzanilla y me senté frente a mi ordenador portátil. Si iba a ayudar a mi hija, necesitaba entender exactamente contra qué me enfrentaba. Comencé investigando sobre manipulación psicológica en entornos familiares. Lo que leí me confirmó mis peores sospechas. Laura estaba siendo víctima de lo que los expertos llaman gaslighting sistemático. La familia Santos había construido cuidadosamente una narrativa donde ella era la fuente de todos los problemas familiares. Revisé mis conversaciones telefónicas con Laura de los últimos 2 años, buscando pistas que había pasado por alto. Los patrones saltaron inmediatamente. Siempre llamaba cuando David no estaba en casa. Sus conversaciones se habían vuelto cada vez más cortas y había dejado de contarme detalles sobre su vida cotidiana. Recordé una conversación específica de marzo de 2024, 3 meses después de su tercer aborto. Laura me había llamado llorando, diciendo que se sentía rota por dentro. Cuando intenté consolarla, me interrumpió abruptamente. «Carmen tiene razón, mamá. Debo aceptar que tal vez mi cuerpo no está hecho para más hijos. Debo concentrarme en ser una buena madre para Sofía y Pablo». En ese momento pensé que era parte natural del proceso de aceptación. Ahora entendía que habían sido palabras de Carmen, no de Laura. A las 3 de la madrugada, tomé una decisión. Necesitaba aliados. Mi primera llamada fue a Pilar Navarro, la profesora de primaria de Pablo. Pilar y yo habíamos desarrollado una amistad durante los años escolares de mi nieto, y ella siempre había mostrado genuina preocupación por el bienestar de los estudiantes. «Elena, qué sorpresa escuchar de ti en Navidad», contestó Pilar, aunque su voz sonaba alerta. «¿Todo bien? Pilar, necesito preguntarte algo delicado sobre Pablo y su situación familiar. ¿Has notado cambios en su comportamiento últimamente?» Hubo una pausa larga. «¿Ha pasado algo específico?» Le conté lo sucedido en Nochebuena, omitiendo los detalles más dramáticos, pero explicando mi preocupación por la dinámica familiar. «Elena, me alegra que llames. He estado preocupada por Pablo desde septiembre. Su rendimiento académico sigue siendo excelente, pero socialmente se ha vuelto muy retraído. En octubre, durante un ejercicio sobre familias, escribió que su mamá siempre está enferma de tristeza. Mi corazón se encogió. ¿Enferma de tristeza? Exactamente esas palabras. Cuando le pregunté qué significaba, me dijo que su abuela Carmen le había explicado que algunas mamás se enferman de tanto llorar y que él debía ser muy bueno para no empeorar la enfermedad de su madre. La manipulación era aún más profunda de lo que había imaginado. Habían convencido a un niño de 10 años de que el dolor natural de su madre era una enfermedad contagiosa que él podía empeorar. ¿Has hablado con Laura sobre esto? Intenté hacerlo en la reunión de padres de noviembre. Laura vino acompañada de su suegra. Cada vez que intentaba dirigirme a Laura directamente, Carmen respondía por ella. Fue extraño. Después de colgar con Pilar, llamé a mi vecina Mercedes García, quien vivía en la misma urbanización que Laura hasta el año pasado, cuando se mudó a un apartamento más pequeño tras su jubilación. «Mercedes, perdona que te llame tan temprano. Necesito preguntarte sobre Laura y la familia Santos». Mercedes suspiró profundamente. «Ay, Elena, me preguntaba cuándo ibas a darte cuenta. He estado preocupada por tu hija desde hace más de un año. ¿Qué has observado? Cosas pequeñas que al principio no parecían importantes. Laura dejó de salir sola hace más de un año. Siempre que la veía en el supermercado o en el parque con los niños, Carmen estaba con ella. Cuando intentaba saludarla, Laura parecía nerviosa, como si necesitara permiso para hablar conmigo. Mercedes continuó. Lo más extraño pasó en verano. Vi a Laura llorando en su jardín una tarde y me acerqué a preguntarle si necesitaba ayuda. David salió inmediatamente y me dijo que Laura estaba pasando por un episodio difícil y que el médico había recomendado que no recibiera visitas que pudieran alterarla más. ¿Qué médico? Laura nunca me mencionó estar viendo a ningún especialista.
Eso mismo pensé yo. Además, Elena, en todos los años que viví allí, nunca vi a Laura recibir correspondencia personal. Todo llegaba a nombre de David o Miguel Santos. Es como si hubiera dejado de existir oficialmente. Cada revelación era una puñalada más profunda. La aislación de Laura era mucho más sistemática de lo que había sospechado. Cuando amaneció el 25 de diciembre, tenía un cuaderno lleno de notas y una estrategia clara. Mi primera parada sería visitar a Javier Ruiz Torres, mi excompañero de trabajo que había estudiado Derecho después de dejar la enfermería y ahora se especializaba en casos de violencia de género y familiar. Javier vivía en Alcalá de Henares, y aunque era día de Navidad, sabía que estaría dispuesto a ayudarme. Durante nuestros años trabajando juntos en urgencias, habíamos visto demasiados casos de mujeres maltratadas como para no reconocer las señales de alarma. «Elena, qué sorpresa. Pasa, pasa. ¿Todo bien? ¿Te ves preocupada?» Le expliqué toda la situación mientras él tomaba notas meticulosas. Su expresión se volvía más seria con cada detalle. «Elena, lo que describes es un caso clásico de violencia psicológica sistemática. El problema es que este tipo de maltrato es extremadamente difícil de probar legalmente, especialmente cuando la víctima ha sido condicionada para minimizar o negar el abuso. ¿Qué opciones tenemos? Primero, necesitamos documentar todo, cada conversación, cada incidente, cada cambio en el comportamiento de Laura y los niños. Segundo, Laura necesita apoyo psicológico profesional, pero debe ser su decisión buscarla. Javier me miró con seriedad. Elena, debes prepararte para la posibilidad de que Laura no esté lista para ver la realidad todavía. Las víctimas de manipulación psicológica a menudo defienden a sus abusadores porque han interiorizado completamente la versión distorsionada de la realidad. Salí de casa de Javier con una grabadora digital, formularios de denuncia y el número de 3 psicólogas especializadas en trauma familiar. También tenía algo más valioso, un plan concreto para documentar cada interacción futura con la familia Santos. La guerra por salvar a mi hija había comenzado oficialmente, y esta vez estaba armada con conocimiento, aliados y evidencia. Los días siguientes a Navidad fueron estratégicos. Sabía que necesitaba recopilar evidencias de manera inteligente, sin levantar sospechas que pusieran a la familia Santos en alerta máxima. Mi primera movida fue contactar con Laura de forma aparentemente casual. La llamé el 27 de diciembre, preguntando cómo habían pasado el resto de las fiestas. Su voz sonaba apagada, robótica, como si estuviera leyendo un guión preparado. «Todo muy bien, mamá. Los niños disfrutaron mucho sus regalos. David organizó una excursión a El Retiro ayer. Fue muy bonito. ¿Fuiste con ellos?» Una pausa demasiado larga. Me quedé en casa preparando la cena para cuando regresaran. Carmen pensó que sería mejor que descansara. Carmen otra vez. Siempre Carmen decidiendo lo que era mejor para Laura. «Hija, me gustaría verte pronto. ¿Qué te parece si paso mañana por la tarde? Podríamos tomar café, tal como hacíamos antes». «No sé, mamá. David tiene reuniones de trabajo desde casa esta semana. Y con los niños de vacaciones, la casa está muy revuelta». Cada excusa sonaba ensayada, como si hubiera aprendido de memoria las razones por las cuales no podía recibir visitas. «Laura, soy tu madre. No necesito que la casa esté perfecta para visitarte. Lo sé, es solo que...» Carmen dice que es importante mantener rutinas estables durante las vacaciones escolares. Los niños necesitan tranquilidad después de toda la emoción navideña. Decidí cambiar de táctica. «¿Sabes qué? ¿Por qué no vienes tú aquí? Podríamos ir de compras, aprovechar las rebajas de enero, como en los viejos tiempos». El silencio se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada. «No puedo, mamá. David necesita que esté aquí para ayudar con los pequeños. Y además, conducir sola me pone muy nerviosa últimamente». Esa frase me alarmó profundamente. Laura había sido una conductora excelente y confiada durante 20 años. ¿Cuándo había desarrollado esa
Nerviosidad súbita. ¿Desde cuándo te da miedo conducir, Laura? No es miedo exactamente. Es solo que Miguel piensa que estoy demasiado distraída emocionalmente para manejar distancias largas. Es por seguridad, mamá. Ahí estaba otra vez. La familia Santos había logrado que Laura dudara incluso de sus capacidades más básicas como adulta independiente. Después de colgar, activé la grabadora digital que Javier me había prestado y dicté cada detalle de nuestra conversación. Cada restricción, cada excusa, cada vez que mencionaba las opiniones de Carmen o Miguel, como si fueran decretos divinos. Mi siguiente paso fue visitar el colegio de Sofía. Como ex-enfermera, sabía que los cambios en el comportamiento académico de los niños suelen reflejar problemas familiares serios. La directora, Isabel Fernández, me recibió en su despacho con expresión preocupada. «Señora Morales, me alegra que venga. He estado considerando contactar con los padres de Sofía. ¿Ha habido algún problema?» No exactamente problemas, sino cambios preocupantes. Sofía siempre fue una estudiante brillante y sociable, pero este trimestre se ha vuelto excesivamente callada. Durante los recreos prefiere quedarse leyendo sola en lugar de jugar con sus compañeras. Isabel continuó hojeando el expediente de mi nieta. Lo más llamativo ocurrió en diciembre, durante una actividad sobre tradiciones familiares navideñas. Todos los niños dibujaron a sus familias celebrando juntas. Sofía dibujó a su padre, abuelos paternos y hermano alrededor de una mesa. Pero se dibujó a sí misma y a su madre en una habitación separada, mirando por la ventana. La descripción me heló la sangre. ¿Habló con ella sobre el dibujo? Lo intenté, pero Sofía solo me dijo que mamá a veces no puede estar con nosotros cuando está enferma de tristeza. Esas fueron sus palabras exactas. Esa frase otra vez. Las mismas palabras que Pablo había usado con Pilar. La familia Santos estaba adoctrinando sistemáticamente a mis nietos para que vieran el dolor natural de su madre como una enfermedad vergonzosa que justificaba su exclusión. Isabel, necesito pedirle un favor delicado. ¿Podría documentar cualquier comentario futuro que Sofía haga sobre su situación familiar? Creo que puede estar viviendo una dinámica problemática en casa. La directora asintió gravemente. Señora Morales, en mis 25 años de experiencia educativa, he aprendido a reconocer cuando un niño está procesando conflictos familiares complejos. Sofía muestra signos de ansiedad adaptativa. Está aprendiendo a comportarse de manera que minimice el drama en su entorno. 2. Esas palabras confirmaron mis peores temores. Mis nietos estaban desarrollando mecanismos de supervivencia emocional propios de ambientes tóxicos. Mi tercera investigación fue más arriesgada. Decidí hacer una visita sorpresa al supermercado Mercadona, donde sabía que Carmen compraba religiosamente todos los jueves por la mañana. La encontré en el pasillo de productos de limpieza, empujando su carrito con la precisión militar que la caracterizaba. Cuando me vio, su expresión se endureció visiblemente, pero mantuvo la compostura social. «Elena, qué casualidad encontrarte aquí. Hola, Carmen. ¿Cómo está Laura? No he sabido mucho de ella desde Nochebuena». «Laura está muy bien. Gracias por preguntar. Finalmente estás siguiendo el tratamiento que necesitaba». Su respuesta sonó como si hubiera estado esperando esa pregunta específica. «¿Tratamiento? ¿Se refiere a terapia psicológica?» Carmen sonrió con esa expresión condescendiente que ya empezaba a conocer demasiado bien. «Tratamiento integral para su problema de depresión crónica. El médico ha sido muy claro sobre la importancia de mantener rutinas estables y evitar estímulos externos que puedan desestabilizarla». «¿Qué médico?» Laura nunca me mencionó estar viendo a ningún especialista. «El doctor Martínez, un psiquiatra excelente que conocemos desde hace años. Ha sido muy útil explicándole a Laura por qué ciertos comportamientos suyos afectan negativamente a los niños». La forma en que pronunció comportamientos sonaba como si estuviera hablando de síntomas de una enfermedad mental grave. «Me gustaría conocer a ese médico para entender mejor cómo puedo apoyar a Laura». La sonrisa de Carmen se volvió más tensa. «Elena,
Creo que es mejor que Laura tenga espacio para procesar su tratamiento sin interferencias externas. El doctor fue muy específico sobre evitar presiones familiares adicionales. Interferencias externas. Presiones familiares. Mi propio amor maternal había sido redefinido como obstáculo para la recuperación de Laura. Salí del supermercado con la certeza de que la manipulación era aún más sofisticada de lo que había imaginado. Habían involucrado a un profesional médico en su esquema de control, dándole legitimidad científica a su campaña de aislamiento. Esa noche, llamé a Javier para contarle mis hallazgos. Elena, esto es más grave de lo que pensábamos inicialmente. Si realmente hay un psiquiatra involucrado que está validando el aislamiento de Laura, podríamos estar ante un caso de manipulación médica también. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos que Laura acceda voluntariamente a una segunda opinión psicológica independiente. Pero para eso, primero tenemos que romper su resistencia a cuestionar la narrativa que han construido sobre su enfermedad. El plan estaba tomando forma. Documentar, validar externamente y, finalmente, ofrecer a Laura una realidad alternativa donde su dolor fuera normal y su autonomía fuera respetada. La segunda semana de enero marcó un punto de inflexión en nuestra batalla silenciosa. Laura había aceptado finalmente asistir a una consulta con la psicóloga Ana Herrera, una especialista en trauma familiar que Javier había recomendado. No fue fácil convencerla. Cada argumento que yo presentaba era inmediatamente contrarrestado por las voces de Carmen y David en su cabeza. ¿Y si tienen razón, mamá? ¿Y si realmente necesito el tratamiento que me están dando? Me preguntó Laura durante una de nuestras conversaciones telefónicas secretas. Había aprendido a llamarme solo cuando David estaba en el trabajo y Carmen había salido de compras. Hija, ningún tratamiento legítimo involucra aislarte de tu familia de origen o hacerte sentir culpable por expresar dolor natural. Conseguí que aceptara la cita presentándola como una segunda opinión médica, algo que cualquier paciente responsable debería buscar. La doctora Herrera trabajaba desde una clínica privada en Pozuelo de Alarcón, suficientemente lejos de Majadahonda como para evitar encuentros casuales con los santos. El día de la primera sesión, recogí a Laura con la excusa de ir de compras al centro comercial. Su nerviosismo era palpable. Se retorcía las manos constantemente y miraba por el retrovisor como si esperara ser seguida. «Mamá, si David se entera de esto, va a pensar que estoy conspiración contra él con su familia». La forma en que pronunció conspiración me reveló hasta qué punto había interiorizado la paranoia que le habían inculcado. En la mente manipulada de Laura, buscar ayuda externa equivalía a traición familiar. La doctora Herrera era una mujer de unos 50 años, con una presencia cálida pero profesional, que inmediatamente tranquilizó a Laura. Durante esa primera sesión de 90 minutos, observé cómo mi hija comenzaba a relajar los hombros por primera vez en meses. Cuando salimos de la consulta, Laura estaba callada, pero diferente. Sus ojos tenían una chispa que no había visto desde antes de los abortos. «¿Cómo te sientes?», le pregunté mientras caminábamos hacia el coche. «Confundida», admitió. La doctora me hizo preguntas que nadie más me había hecho. Me preguntó cuándo fue la última vez que tomé una decisión importante sin consultar con David o Carmen. No supe qué responder. Esa noche, Laura me llamó llorando. «Mamá, creo que he estado viviendo en una burbuja». La doctora me explicó que el duelo por pérdidas gestacionales puede durar años y que es completamente normal. Dijo que nadie tiene derecho a ponerme un cronómetro para mi dolor. Era la primera grieta real en el muro de manipulación que habían construido alrededor de ella. Paralelamente, intensifiqué mi labor de documentación. Durante una cena familiar que logré presenciar, activé discretamente mi grabadora cuando Carmen comenzó uno de sus monólogos educativos dirigidos a Laura. «Querida, debes entender que tu actitud afecta a toda la familia. Los niños necesitan ver a una madre fuerte, no a alguien que se lamenta constantemente por algo que ya no se puede cambiar. Tienes razón, Carmen.
Debo esforzarme más, respondió Laura automáticamente. Por supuesto que tengo razón. David y yo hemos hablado, y creemos que deberías considerar tomar antidepresivos más fuertes. El doctor Martínez puede ajustar tu medicación. Esa conversación me confirmó varias sospechas alarmantes. Laura estaba siendo medicada sin mi conocimiento, y las decisiones sobre su tratamiento las tomaban Carmen y David, no ella misma. Cuando la cena terminó, seguí a Laura a la cocina mientras lavaba los platos. «Hija, ¿qué medicación estás tomando exactamente?» Laura se tensó inmediatamente. «Solo unos ansiolíticos que me recetó el doctor Martínez. Carmen viene conmigo a las citas para asegurarse de que entiendo bien las instrucciones». «Carmen va a tus citas médicas». «¿Por qué?» «Porque a veces me pongo muy nerviosa y no recuerdo bien lo que dice el doctor. Ella toma notas y me ayuda a seguir el tratamiento correctamente». La manipulación había alcanzado niveles médicos. Carmen no solo controlaba el acceso de Laura a la atención psicológica, sino que interpretaba y filtraba toda la información médica que recibía. Esa noche llamé a Javier para contarle estos nuevos desarrollos. «Elena, esto constituye abuso médico. Una mujer adulta tiene derecho a la confidencialidad médica y a tomar sus propias decisiones sobre tratamientos. El hecho de que Carmen esté presente en las consultas como intérprete es una violación ética grave. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos que Laura solicite sus expedientes médicos completos. Como paciente, tiene derecho legal a obtener copias de todo su historial. Segundo, la doctora Herrera puede proporcionarle una evaluación psicológica independiente que contradiga cualquier diagnóstico manipulado. Al día siguiente, acompañé a Laura a solicitar sus expedientes médicos en la consulta del doctor Martínez. La recepcionista nos informó que necesitaríamos la autorización de Carmen Santos, ya que ella figuraba como representante médica de Laura. La incredulidad me dejó sin palabras. Mi hija de 38 años había sido reducida legalmente a la condición de menor de edad bajo la tutela de su suegra. ¿Cuándo firmaste esa autorización, Laura? Mi hija me miró con ojos perdidos. No recuerdo haberlo firmado. Carmen dijo que era rutinario para casos de depresión severa, para asegurar continuidad en el tratamiento. Salimos de esa consulta con la certeza de que la manipulación había trascendido lo psicológico para convertirse en control legal absoluto. Laura había sido despojada de su autonomía médica sin siquiera darse cuenta. Esa tarde, mientras tomábamos café en mi apartamento, vi cómo Laura comenzaba lentamente a conectar los puntos de su realidad distorsionada. «Mamá, creo que necesito ayuda de verdad, pero no el tipo de ayuda que me han estado dando». Por primera vez en 2 años, mi hija había reconocido que algo estaba fundamentalmente mal en su situación. Era el primer paso real hacia su liberación. La segunda mitad de febrero de 2024 llegó cargada de decisiones cruciales. Laura había alcanzado un punto de inflexión en su terapia con Ana Herrera, donde finalmente pudo verbalizar algo que había estado enterrado durante años. Me di cuenta de que ya no reconozco a la mujer que era antes de casarme. Esa revelación marcó el inicio de la fase más intensa de nuestra estrategia. Javier había preparado meticulosamente la presentación de nuestro caso ante el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Getafe, especializado en violencia de género y familia. El expediente incluía las grabaciones que había recolectado, los informes psicológicos de Ana Herrera, los testimonios escritos de Pilar Navarro y Mercedes García, y algo que resultó crucial: los dibujos que Sofía había hecho en clase durante todo el año escolar, donde sistemáticamente se representaba a sí misma y a su madre, separadas del resto de la familia. «Elena, estos dibujos son evidencia poderosa del impacto psicológico en los menores», me explicó Javier mientras revisábamos el material. Un tribunal puede ignorar testimonios adultos, pero raramente descarta la expresión espontánea de un niño. La audiencia preliminar estaba programada para el 5 de marzo. Miguel Santos había contratado a Alejandro Ruiz Mendoza, uno de los abogados más caros de Madrid,
especializado en desacreditar denuncias de violencia doméstica. Su estrategia era predecible. Pintarían a Laura como una mujer emocionalmente inestable que había manipulado a su madre anciana para crear un conflicto inexistente. «Mamá, tengo miedo», me confesó Laura la noche anterior a la audiencia. ¿Y si el juez les cree a ellos? ¿Y si pierdo a mis hijos completamente? Hija, la verdad siempre encuentra su camino. Hemos documentado todo. Tenemos testigos creíbles. Y, sobre todo, tienes el apoyo de profesionales que confirman que no estás loca. La mañana del 5 de marzo, llegamos al juzgado acompañadas por Ana Herrera, quien testimoniaría como perito experta. David, Carmen y Miguel nos esperaban en los pasillos, flanqueados por su abogado estrella. La tensión era tan densa que prácticamente se podía cortar. Durante la audiencia presencié algo que jamás olvidaré. Laura habló con voz clara y firme durante 40 minutos, describiendo sistemáticamente cada episodio de manipulación, aislamiento y control que había sufrido. No lloró, no se disculpó, no minimizó nada. Por primera vez en años, mi hija había recuperado su voz. El abogado de los Santos intentó desacreditar su testimonio, preguntándole por su historial de inestabilidad emocional y sus tendencias depresivas. Pero Ana Herrera intervino magistralmente. Señoría, la reacción depresiva de la señora Morales es consistente con el trauma psicológico prolongado. Sus síntomas no invalidan su testimonio, sino que lo corroboran. Prala. Cuando llegó mi turno de declarar, pude presentar cronológicamente todo lo que había observado y documentado. Las grabaciones fueron reproducidas en sala, y el silencio que siguió fue ensordecedor. La voz de Carmen diciendo «útero defectuoso» resonó en esos muros institucionales con toda su carga de crueldad. La defensa de los Santos fue patética. Alegaron que eran una familia tradicional española donde los valores y la disciplina eran importantes, y que Laura había malinterpretado conversaciones normales debido a su fragilidad psicológica post-aborto. El momento decisivo llegó cuando el juez pidió que trajeran a Sofía y Pablo para una entrevista privada con la psicóloga forense del tribunal. Lo que esos niños dijeron en esa sala sellaron el destino del caso. Sofía, con sus 12 años, le explicó a la profesional que había aprendido a no hacer ruido cuando mamá estaba enferma de tristeza, porque abuela Carmen decía que el ruido empeoraba la enfermedad. Pablo, con la honestidad brutal de sus 10 años, dibujó espontáneamente a su familia, colocando nuevamente a Laura y a él mismo en una habitación separada. El juez Fernando Martín Sánchez tomó una decisión inmediata. Orden de alejamiento de 500 metros para Carmen y Miguel Santos respecto a Laura y los niños, prohibición absoluta de interferir en las decisiones médicas de Laura y custodia compartida modificada, donde Laura tendría a los niños durante la semana escolar, con David limitado a fines de semana supervisados. Cuando salimos del juzgado, Laura se desplomó en mis brazos, pero esta vez no de derrota, sino de alivio liberador. Mamá, por primera vez en 2 años puedo respirar. Javier nos acompañó a celebrar con un café en una terraza cercana. Durante esa conversación, noté cómo mi hija lo miraba con una mezcla de gratitud y algo más profundo. Él había sido su ancla durante la tormenta, y ahora que escampaba, podían explorarse como personas libres. «Elena», me dijo Javier mientras Laura jugaba con Sofía y Pablo en el parque. «Tu hija es una de las mujeres más valientes que he conocido. Lo que hizo hoy en el tribunal requiere una fuerza extraordinaria». Esa tarde, mientras preparábamos la cena en mi apartamento, el primer lugar donde Laura se sentía completamente segura en meses, mi hija me tomó de las manos. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo. Gracias por verme cuando yo no podía verme a mí misma. Sabía que aún quedaba un largo camino de recuperación, terapia y reconstrucción familiar. Pero por primera vez desde Nochebuena, sentí que habíamos ganado algo más valioso que un caso judicial. Habíamos recuperado la dignidad de Laura y el futuro de mis nietos.
La victoria judicial fue solo el principio de una reconstrucción que resultaría más compleja de lo que habíamos imaginado. Los meses posteriores al fallo estuvieron marcados por una mezcla de alivio, esperanza y una vigilancia constante que se volvió parte de nuestra nueva normalidad. David no aceptó fácilmente las restricciones impuestas por el tribunal. Durante sus fines de semana supervisados con Sofía y Pablo, intentaba sutilmente socavar la autoridad de Laura, haciendo comentarios sobre lo diferente que se había vuelto su madre y preguntando si extrañaban los viejos tiempos con los abuelos paternos. Papá dice que abuela Carmen llora mucho porque no puede vernos, me confesó Pablo una tarde, después de regresar de una de esas visitas. ¿Es verdad que somos malos niños por estar aquí contigo? ¿Y mamá? Esas palabras me confirmaron que la manipulación continuaba, ahora canalizada a través de David. Laura y yo tuvimos que trabajar intensivamente con Ana Herrera para desarrollar estrategias que ayudaran a los niños a procesar esos mensajes tóxicos sin quedar atrapados en el conflicto adulto. Los niños necesitan narrativas claras y consistentes, nos explicó Ana. Deben entender que pueden amar a su padre sin traicionar su bienestar emocional y que los conflictos de adultos no son su responsabilidad. Implementamos sesiones familiares donde Sofía y Pablo podían expresar sus confusiones y miedos libremente. Gradualmente comenzaron a verbalizar cómo se sentían cuando escuchaban ciertos comentarios de su padre, desarrollando herramientas emocionales que les permitían protegerse sin entrar en confrontación directa. La relación entre Laura y Javier se fortaleció durante estos meses turbulentos. Él demostró una paciencia y comprensión extraordinarias, no solo con Laura, sino también con mis nietos. Los fines de semana que Sofía y Pablo no estaban con David, Javier los llevaba al parque, les ayudaba con las tareas y gradualmente se convirtió en una figura paterna estable y cariñosa. Javier no grita cuando nos equivocamos, me comentó Sofía una tarde. Y cuando mamá llora, no dice que está enferma, solo la abraza. Esa observación simple pero profunda me reveló hasta qué punto mis nietos habían normalizado comportamientos disfuncionales durante años. Ver cómo florecían en un ambiente de respeto y afecto genuino me llenaba de gratitud hacia Javier y de orgullo por la fortaleza de Laura. En mayo de 2024, Laura tomó una decisión que marcó su independencia definitiva. Solicitó el cambio de apellidos de Sofía y Pablo para que llevaran también el suyo como primer apellido, en lugar del de David. La batalla legal fue intensa, pero el historial de violencia psicológica documentada jugó a nuestro favor. Quiero que mis hijos sepan que pertenecen a una familia donde se respeta su individualidad y sus emociones, me explicó Laura mientras firmábamos los documentos en el despacho de Javier. Quiero que cuando alguien pronuncie sus nombres completos, recuerden que vienen de una línea materna de mujeres fuertes. Carmen y Miguel intentaron una campaña de desprestigio final, contactando a antiguos compañeros de trabajo míos y difundiendo rumores sobre mi influencia manipuladora sobre Laura. Incluso llegaron a sugerir que yo había inventado toda la situación para obtener control sobre mis nietos, pero su estrategia se volvió contraproducente cuando varias personas que me conocían desde hace décadas testificaron públicamente sobre mi integridad profesional y personal. Mercedes García organizó una reunión vecinal donde antiguos residentes de Las Flores compartieron sus observaciones sobre el comportamiento de la familia Santos. Elena Morales es una de las personas más íntegras que conozco, declaró el doctor Ramón Vega, mi ex supervisor en el hospital. Si ella dice que algo estaba mal en esa familia, puedo apostar mi reputación profesional a que estaba mal. En junio, recibimos la notificación de que David había solicitado una reducción en su tiempo de custodia. Aparentemente, había iniciado una nueva relación y consideraba que las visitas supervisadas eran demasiado restrictivas para su nueva vida. La ironía era amarga. El hombre que había luchado por mantener control sobre sus hijos ahora los veía como un obstáculo para su felicidad personal.
Laura recibió esta noticia con una mezcla de dolor y liberación. Parte de mí siempre esperó que David eventualmente pusiera a los niños primero. Me confesó. Pero tal vez es mejor así. Sofía y Pablo merecen ser deseados, no tolerados. El verano de 2024 fue el primero en años donde Laura pudo planificar vacaciones familiares sin pedir permiso o justificar cada decisión. Fuimos a Santander durante 2 semanas. Y fue mágico ver a mis nietos correr por la playa sin la tensión constante que había caracterizado sus vidas durante tanto tiempo. Una noche, mientras caminábamos por la orilla del mar, Sofía me tomó de la mano. «Abuela Elena, gracias por salvarnos». Sus palabras me emocionaron profundamente, pero también me hicieron reflexionar sobre el costo que había tenido esta batalla. Habíamos ganado la libertad de Laura y el bienestar de los niños, pero también habíamos perdido relaciones, tranquilidad y años de vida que nunca podrían recuperarse. Sin embargo, mirando a Laura reír mientras jugaba con Pablo en el agua y viendo a Javier ayudar a Sofía a construir castillos de arena, supe que cada sacrificio había valido la pena. Habíamos construido una familia nueva, basada en el respeto, el amor incondicional y la libertad de ser auténticos. La guerra había terminado, pero la paz que habíamos ganado era mucho más valiosa que cualquier batalla perdida en el camino. El otoño de 2024 marcó una nueva etapa en nuestras vidas, caracterizada por la estabilidad emocional y la reconstrucción gradual de la confianza familiar. Laura continuaba su proceso terapéutico con Ana Herrera, quien había sido fundamental en ayudarla a identificar patrones de manipulación y desarrollar herramientas de autoprotección emocional. Los cambios en Sofía y Pablo eran evidentes. Mi nieta, que durante meses había permanecido callada y ansiosa, comenzó a participar activamente en actividades escolares y a expresar sus opiniones sin miedo al juicio. Pablo, por su parte, había desarrollado una relación estrecha con Javier, quien se convirtió en la figura paterna estable que había necesitado durante tanto tiempo. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de desafíos. David mantenía una actitud ambivalente respecto a las nuevas dinámicas familiares. Durante sus visitas supervisadas, alternaba entre comportamientos cooperativos e intentos sutiles de generar culpa en los niños sobre la separación familiar. Papá me preguntó si estaría dispuesta a vivir con él si abuela Carmen promete portarse bien. Me confesó Sofía después de una de esas visitas. Le dije que estoy feliz donde estoy, pero se puso triste. Estos episodios requerían conversaciones constantes con los niños para ayudarles a procesar mensajes contradictorios y mantener su bienestar emocional como prioridad. Ana Herrera nos enseñó técnicas para validar sus sentimientos, sin involucrarlos en conflictos adultos. En noviembre, Laura tomó una decisión valiente que marcaría un punto de inflexión definitivo. Durante una reunión en la escuela sobre prevención del bullying, se ofreció como voluntaria para compartir su experiencia sobre violencia psicológica familiar. Su testimonio conmovió profundamente a la audiencia de padres y profesores. Durante años, normalicé comportamientos que eran claramente abusivos, porque venían envueltos en preocupación familiar, explicó Laura con voz firme. Aprendí que el amor verdadero nunca requiere que renunciemos a nuestra dignidad o autonomía. Su intervención generó un debate constructivo sobre señales de alarma en relaciones familiares y la importancia de crear redes de apoyo comunitarias. Varios padres se acercaron después para agradecerle su valentía y compartir sus propias experiencias. Paralelamente, Javier y yo trabajábamos en los aspectos legales pendientes. David había solicitado una modificación de las condiciones de custodia, alegando que las visitas supervisadas eran excesivamente restrictivas. Sin embargo, los informes psicológicos de los niños respaldaban la necesidad de mantener esas medidas de protección. Los menores muestran niveles de ansiedad elevados antes y después del contacto paterno no supervisado, constató la psicóloga forense en su evaluación. La presencia de un mediador neutral es beneficiosa para su estabilidad emocional. En diciembre,
Laura y Javier tomaron la decisión de formalizar su compromiso a través de una ceremonia civil íntima. La celebración se realizó en mi apartamento, con la presencia de Ana Herrera, Pilar Navarro, Mercedes García y algunos colegas cercanos de Javier. Sofía y Pablo participaron como testigos especiales, llevando los anillos con orgullo evidente. «Javier no es solo mi pareja», declaró Laura durante la ceremonia. «Es el compañero que eligió caminar junto a nosotros cuando el camino era más difícil, y quien nos ayudó a recordar que merecíamos respeto y amor genuino». La transformación física de nuestra familia también fue notable. Laura había recuperado peso saludable, su sonrisa había vuelto a ser espontánea, y por primera vez en años dormía sin pesadillas frecuentes. Los niños mostraban mayor seguridad en sí mismos y habían desarrollado vínculos saludables con nuevos compañeros de clase. Durante las vacaciones navideñas, creamos nuevas tradiciones familiares. En lugar de las celebraciones tensas y controladas que habían caracterizado años anteriores, disfrutamos de actividades elegidas democráticamente. Paseos por el Retiro, visitas a museos y tardes de juegos caseros donde todos podían expresar preferencias sin temor al juicio. «Esta Navidad se siente diferente», me comentó Sofía mientras decorábamos el árbol. «Se siente libre». Esa palabra, libre, resumía perfectamente lo que habíamos conquistado después de meses de lucha. La libertad de ser auténticos, de expresar emociones sin castigo, de tomar decisiones sin requerir aprobación externa. En enero de 2025, recibimos una notificación inesperada. David había solicitado reducir voluntariamente su tiempo de custodia a una visita mensual supervisada. Según su abogado, había iniciado una nueva relación y consideraba que su situación personal había cambiado significativamente. Laura recibió esta noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, representaba menos conflicto y mayor estabilidad para los niños. Por otro, confirmaba sus temores sobre las prioridades reales de David respecto a la paternidad. «Tal vez es lo mejor», reflexionó durante una sesión con Ana. «Los niños merecen figuras parentales que los elijan activamente, no que los toleren por obligación legal». A medida que comenzaba el nuevo año, nuestra familia había encontrado un equilibrio saludable. Laura trabajaba medio tiempo en una consulta psicológica, donde su experiencia personal enriquecía su capacidad para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Javier había establecido un despacho jurídico especializado en casos de violencia de género, inspirado parcialmente por nuestra experiencia. Los niños florecían académica y socialmente, participando en actividades extraescolares elegidas por ellos mismos y desarrollando amistades basadas en intereses genuinos más que en aprobaciones familiares forzadas. Mirando hacia atrás, puedo afirmar que la batalla valió cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de incertidumbre. Habíamos transformado una situación de abuso sistemático en una oportunidad de crecimiento, empoderamiento y amor auténtico. La cicatriz emocional permanecería siempre, pero ya no definía nuestras vidas. En su lugar, se había convertido en testimonio de resistencia y recordatorio de nuestra capacidad para elegir la dignidad sobre la comodidad, la verdad sobre la falsa paz. El año 2025 trajo consigo una transformación que parecía sacada de un sueño. Laura y Javier habían decidido mudarse a una casa más amplia en Tres Cantos, un municipio tranquilo al norte de Madrid, donde mis nietos podrían crecer, rodeados de naturaleza y espacios abiertos. La decisión simbolizaba mucho más que un cambio de domicilio. Representaba el cierre definitivo de un capítulo doloroso y el inicio de una vida construida sobre cimientos sólidos de respeto mutuo. La búsqueda de la nueva vivienda se convirtió en una aventura familiar. Sofía y Pablo participaban activamente, opinando sobre distribuciones, eligiendo colores para sus habitaciones y planificando espacios para sus nuevas aficiones. Por primera vez en años, eran protagonistas de decisiones familiares importantes, no espectadores silenciosos de imposiciones adultas.
Quiero una habitación con ventana grande para poder ver las estrellas, declaró Sofía durante una de nuestras visitas a casas potenciales. Su petición me emocionó profundamente, recordándome a la niña curiosa y soñadora que había sido antes de que la toxicidad familiar nublara su espontaneidad. El proceso de mudanza se convirtió en una ceremonia de liberación. Cada objeto empacado llevaba consigo memorias que habíamos reinterpretado. Los libros infantiles que Laura había leído a escondidas durante sus peores momentos. Las fotografías donde podíamos identificar ahora las sonrisas forzadas. Los juguetes que los niños habían usado en silencio para no molestar a los adultos. Javier supervisaba la logística con la paciencia y dedicación que lo caracterizaban, pero también con una comprensión profunda del significado emocional de cada decisión. Había aprendido a leer las sutilezas en las expresiones de Laura, reconociendo cuándo necesitaba espacio para procesar y cuándo requería apoyo activo. Durante esos días de transición, recibimos noticias inesperadas sobre la familia Santos. Carmen había sido hospitalizada por un episodio de hipertensión severa, aparentemente relacionado con el estrés de las investigaciones fiscales que habían iniciado contra algunos de sus negocios. Miguel enfrentaba acusaciones por irregularidades en contratos públicos que databan de su época como funcionario judicial. ¿Crees que deberíamos hacer algo?, me preguntó Laura cuando nos enteramos de la situación de Carmen. Su pregunta reflejaba la bondad natural que nunca había perdido, a pesar de todo el daño sufrido. Hija, puedes sentir compasión por su sufrimiento sin exponerte nuevamente a su toxicidad. El perdón no requiere que te pongas en peligro. Mi respuesta la tranquilizó, confirmando que había aprendido a establecer límites saludables entre la empatía y la autoprotección. En marzo, Laura tomó una decisión profesional significativa. Aceptó un puesto como coordinadora de programas en una organización sin fines de lucro especializada en apoyo a víctimas de violencia de género. Su experiencia personal, combinada con la formación psicológica que había retomado, la convertía en una profesional excepcionalmente capacitada para ayudar a otras mujeres. Su primer día de trabajo coincidió con una conferencia que había organizado sobre reconocimiento temprano de violencia psicológica en entornos familiares. La sala estaba llena de profesionales de la salud, trabajadores sociales y mujeres que buscaban respuestas para situaciones complejas. La manipulación psicológica es insidiosa porque se presenta como preocupación legítima, explicó Laura ante la audiencia atenta. Aprendí que cuando alguien constantemente cuestiona tu percepción de la realidad, no está tratando de ayudarte a ver mejor, está tratando de controlarte. Su presentación fue recibida con una ovación prolongada y decenas de mujeres se acercaron después para agradecerle su valentía y solicitar orientación adicional. Javier asistió a la conferencia y pude ver en sus ojos el orgullo y la admiración que sentía por la mujer extraordinaria en la que Laura se había convertido. Su amor había sido catalizador de sanación, pero el trabajo de reconstrucción había sido realizado por Laura misma. Los niños, instalados ya en sus nuevas escuelas, florecían de maneras que me llenaban de alegría. Sofía había descubierto una pasión por la escritura creativa y participaba activamente en el periódico escolar. Pablo se había unido al equipo de fútbol y había desarrollado amistades sólidas basadas en intereses compartidos, no en la necesidad de evitar conflictos familiares. Durante una cena familiar en abril, Pablo hizo un comentario que resumió perfectamente nuestra transformación colectiva. Me gusta que ahora puedo decir lo que pienso sin preocuparme de que alguien se enfade. Esas palabras simples encerraban la esencia de lo que habíamos conquistado, el derecho fundamental a la autenticidad. En mayo, Laura me sorprendió con una noticia inesperada. Había decidido escribir un libro sobre su experiencia, no como ejercicio terapéutico personal, sino como herramienta educativa para otras mujeres y familias. Quiero que las madres sepan reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde, me explicó. Y quiero que las hijas sepan que nunca es demasiado tarde para pedir ayuda.
El proyecto del libro se convirtió en una obsesión saludable para ella. Dedicaba las tardes a escribir, documentar y reflexionar sobre patrones de comportamiento que había normalizado durante años. Javier la ayudaba con la investigación legal, mientras que yo contribuía con mi perspectiva como madre y observadora externa del proceso. A medida que avanzaba el año, nuestra nueva rutina se consolidaba. Los fines de semana eran para explorar rutas de senderismo en la sierra madrileña, visitar museos o simplemente disfrutar de picnics en parques donde los niños podían correr libremente, sin supervisión ansiosa. David había reducido aún más su contacto con Sofía y Pablo. Sus visitas mensuales supervisadas se habían vuelto esporádicas, y cuando ocurrían, eran encuentros formales y distantes. Los niños habían aprendido a no esperar consistencia emocional de su padre, encontrando estabilidad en la nueva estructura familiar que habíamos construido. Una tarde de verano, mientras preparábamos una barbacoa en el jardín de la nueva casa, Laura me tomó del brazo y me llevó aparte. «Mamá, quiero que sepas que sin tu intervención esa noche de Nochebuena, probablemente seguiría atrapada en esa situación. Tu valentía me salvó la vida». Sus palabras me emocionaron profundamente, pero también me hicieron reflexionar sobre el costo que había tenido nuestra batalla. Habíamos perdido relaciones, tranquilidad y años de vida que nunca podrían recuperarse. Sin embargo, mirando a Sofía y Pablo jugar libremente en el jardín y viendo la sonrisa genuina de Laura mientras conversaba con Javier, supe que cada sacrificio había valido la pena. Habíamos ganado algo más valioso que cualquier batalla legal: la libertad de ser auténticos, de amar sin condiciones y de construir un futuro basado en el respeto mutuo y la dignidad personal. El otoño de 2025 llegó cargado de reflexiones profundas y la satisfacción de haber recorrido un camino que parecía imposible. En nuestra nueva casa de 3 cantos, rodeados de la tranquilidad que tanto habíamos anhelado, mi familia había encontrado finalmente la paz que merecía después de tanta lucha y dolor. Laura se había convertido en una voz reconocida en el ámbito de la violencia de género. Su libro, Invisible pero real, mi batalla contra la manipulación psicológica, se publicó en septiembre y se convirtió rápidamente en un referente para mujeres que vivían situaciones similares. Las presentaciones del libro se llenaban de mujeres que encontraban en sus palabras el eco de sus propias experiencias silenciadas. Durante una de esas presentaciones en la Casa del Libro de la Gran Vía, una mujer de mediana edad se acercó a Laura con lágrimas en los ojos. «Gracias por ponerle palabras a lo que he vivido durante 15 años. Hasta leer su libro, pensaba que estaba volviéndome loca». Esos momentos confirmaban que nuestra batalla había trascendido lo personal para convertirse en una contribución social significativa. Javier había ampliado su práctica legal, asociándose con 2 colegas especializados en casos complejos de violencia familiar. Su despacho, Ruiz & Asociados, se había convertido en un refugio para quienes buscaban justicia real, no solo resoluciones burocráticas. La experiencia vivida con nuestra familia le había dado una perspectiva única sobre las sutilezas del maltrato psicológico. «Elena», me dijo una tarde mientras preparábamos la cena, «hay algo que quiero agradecerte. Cuando decidiste luchar por Laura esa Nochebuena, no solo salvaste a tu hija, me enseñaste lo que significa el amor incondicional de una madre». Sus palabras me emocionaron profundamente. Javier se había convertido en el hijo que nunca tuve, el compañero perfecto para Laura y el padre que Sofía y Pablo necesitaban. Los niños habían florecido de maneras extraordinarias. Sofía, ahora de 13 años, había desarrollado una pasión por el periodismo de investigación. Su proyecto para el instituto sobre bullying silencioso en familias ganó el primer premio en un concurso regional de periodismo juvenil. Su capacidad para transformar su experiencia personal en herramienta educativa me llenaba de orgullo. Pablo, de 11 años, había encontrado en el fútbol no solo un deporte, sino un espacio para desarrollar confianza y liderazgo. Su entrenador me comentó que era uno de los niños más empáticos del equipo
siempre dispuesto a ayudar a compañeros que atravesaban dificultades. Los niños que han superado adversidades suelen desarrollar una sensibilidad especial hacia el dolor ajeno, me explicó la psicóloga escolar. Sofía y Pablo son ejemplos perfectos de resiliencia, transformada en fortaleza. En octubre, recibimos noticias sobre la familia Santos, que cerraron definitivamente ese capítulo doloroso de nuestras vidas. Miguel había sido condenado a 3 años de prisión por malversación de fondos públicos. Carmen, debilitada por problemas de salud relacionados con el estrés, había vendido la mayoría de sus propiedades para cubrir los gastos legales. David había emigrado a Barcelona con su nueva pareja, reduciendo el contacto con Sofía y Pablo a llamadas telefónicas esporádicas en cumpleaños y navidades. Los niños habían aprendido a no esperar más de él, encontrando estabilidad emocional en la familia que habíamos construido. No siento rencor hacia papá, me confesó Sofía durante uno de nuestros paseos dominicales. Simplemente aprendí que algunas personas no pueden darnos lo que necesitamos, y está bien buscar ese amor en otros lugares. La sabiduría de esas palabras, viniendo de una adolescente, me confirmó que habíamos criado a una generación más consciente y emocionalmente inteligente. En noviembre, Laura y Javier anunciaron que estaban esperando un bebé. La noticia nos llenó de alegría, pero también trajo temores comprensibles relacionados con los abortos anteriores. Esta vez es diferente, mamá, me tranquilizó Laura. Estoy en un lugar emocional completamente distinto, rodeada de amor real y apoyo incondicional. Mi cuerpo y mi mente están en paz. Su embarazo transcurrió sin complicaciones, acompañado por el cuidado atento de profesionales médicos que respetaban sus temores y celebraban cada hito del desarrollo. Durante las fiestas navideñas de 2025, organizamos nuestra segunda celebración libre de toxicidad familiar. La mesa estaba llena de amigos elegidos. Ana Herrera y su familia, Pilar Navarro con sus hijos, Mercedes García y varios colegas de Javier que se habían convertido en familia adoptiva. Hace exactamente un año, encontré a Laura temblando en el jardín. Reflexioné durante el brindis. Hoy la veo radiante, embarazada y rodeada de personas que la aman genuinamente. Este es el verdadero milagro de la Navidad. Mientras contemplaba las caras sonrientes alrededor de la mesa, comprendí que habíamos logrado algo más valioso que ganar una batalla legal. Habíamos reconstruido completamente el concepto de familia, basándolo en el respeto, la autenticidad y el amor incondicional. El camino había sido doloroso, lleno de noches de insomnio, lágrimas y momentos de desesperación, pero también había estado marcado por descubrimientos sobre nuestra propia fortaleza, la importancia de los aliados verdaderos y el poder transformador de la verdad. A mis 65 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para luchar por la dignidad, para decir no a lo inaceptable y para construir una vida auténtica. Mi experiencia como enfermera me había enseñado a cuidar cuerpos heridos, pero esta batalla me enseñó a sanar almas quebrantadas. Sofía y Pablo tendrían pronto un nuevo hermanito o hermanita que crecería en un ambiente donde la vulnerabilidad se consideraría fortaleza, donde las emociones serían validadas, no castigadas, y donde el amor sería abundante e incondicional. Esta historia que he compartido no termina aquí, porque la lucha contra la violencia psicológica continúa cada día. Pero al contarla, espero haber plantado semillas de esperanza en corazones que tal vez hoy están temblando en jardines helados, esperando que alguien los vea y los salve. El amor de una madre puede mover montañas, romper cadenas y transformar infiernos en hogares. Y cuando ese amor se combina con valentía, conocimiento y aliados verdaderos, no hay prisión psicológica que pueda resistir su poder liberador. La vida que construimos después de la tormenta siempre será más hermosa que la que perdimos en ella. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda
Gracias por acompañarnos.